Muy bien. Buenas tardes a todos. Ah, si no tenéis vuestras libretas, estaban por aquí, las he dejado por aquí. Las tiene Francis, ¿vale? Así que si no tienes libreta y quieres tu libreta, puedes pedírsela a Francis. Recordar que hoy es el día que haremos esta segunda sesión acerca de la estructura, iremos hablando un poquito de los temas, etcétera. Ya hemos hablado acerca un poquito del tema devocional, pero ahora haremos este tema de estructura. Y la semana que viene, obviamente, no tenemos por el día especial que tendremos. Y a la siguiente semana, o sea, dentro de 2 semanas, tendremos las preguntas y un tiempo de compartir, ¿vale? O sea que tendremos ese tiempo por equipos y entonces tendremos el tiempo de compartir en grupo, ¿de acuerdo? Muy bien. Como he tenido que hacer esta presentación muy rápido, veréis que es un poco deficiente, ¿vale? Lo siento, porque a mí me gusta presentar bien. Entonces, desafortunadamente hoy he tenido un pequeño incidente y esto es el resultado, ¿vale? Por eso el pájaro está un poco estirado, porque normalmente este proyector hay que hacerlo en 4.3 y yo lo he hecho en 16.9 con el ordenador este, se me ha olvidado por completo. Cosas que quizás nadie se daría cuenta, pero yo me doy cuenta y a mí me molesta, ¿vale? Pero ¿veis que está más estirado todo? Pues es por eso, ¿vale? Pero bueno, qué bien que esto no nos salva. Así que eso es lo importante, ¿sí? Bien, pues vamos a orar y comenzamos hoy. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este día, gracias ahora por este tiempo que podremos estudiar este libro de Josué. Quiero pedirte que tú nos bendigas al hacerlo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, pues vamos a comenzar con la autoría del libro de Josué. ¿Quién diríais vosotros que escribió el libro de Josué? Josué escribió el libro de Josué, ¿vale? Muy bien. ¿Estáis de acuerdo con la mayoría de los conservadores, así como la tradición judía? No os descarriáis, muy bien. Josué 24-26 explícitamente dice: Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. O sea, explícitamente en un versículo en Josué 24-26, pone especialmente eso, ¿no? Que Josué las escribió. Incluso si esto se refiere específicamente a su discurso de despedida, pues aún así tenemos muchísimas referencias en primera persona, tenemos los datos biográficos personales a lo largo del libro. Todo eso nos apuntan a que Josué escribió la autoría en su conjunto. Ahora, obviamente hay un par de versículos que Josué no los escribió. Y ese par de versículos están al final del capítulo 24, versículos 29 y 30, que hablan acerca de la muerte de Josué, ¿vale? Con lo cual, pues Josué ya no estaba vivo para escribirlas en la ley de Jehová, ¿vale? Entonces, podría haber sido añadido por otro profeta inspirado, del mismo modo que, lo más seguro, Josué escribió sobre la muerte de Moisés, ¿sí? Y acabando Deuteronomio, ¿de acuerdo? El nombre de Josué significa Jehová salva o Jehová es salvación. Es el equivalente hebreo del griego Jesús, ¿sí? Entonces, cuando tú oyes Josué, es hebreo para el griego Jesús. En Hebreos 4:8, Jesús es claramente el Josué del Antiguo Testamento. Según Números 13, el nombre de Josué, que sería Yeshua, era originalmente Oseas, Oshea, ¿sí? Y Moisés lo amplió a Jeshua o Josué, ¿de acuerdo? Cuando lo eligió a Josué o Oseas, hijo de Nun, para que fuera uno de los 12 espías que se adentraron para ver la tierra prometida. El cambio de nombre pone en relieve la verdad que, aunque Oseas era el líder humano,
Yeshua o Josué fue quien condujo a través del liderazgo supremo de Jehová, condujo y liberó a la tierra, a la nación en la tierra prometida. Por su nombre y por su obra, Josué señala a su homónimo ideal, que sería el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos aquí la fecha, ¿vale? La fecha de cuándo se escribió. Y esto, obviamente, tenemos que ir, claro, cuando vamos datando, tienes que ir cogiendo una fecha de la que sepas algo ciertísimamente que pasó, ¿no?, en un cierto momento, ¿no? Entonces, pues, tenemos o la salida de los israelitas de Egipto, o la muerte de Moisés. Tienes que ir mirando, a ver, calculando fechas desde un cierto inicio para poder hacer este cálculo. Entonces, se supone que los acontecimientos del libro de Josué abarcan aproximadamente 20 años, ¿sí? Abarcan aproximadamente 20 años. Entonces, la datación de la conquista, que sería el libro de Josué, está inseparablemente ligada con la fecha del Éxodo, ¿sí?, que es la fecha que sí que sabemos, que podríamos decir ciertísimamente, tradicionalmente, ¿vale? O sea, vamos a, con esto de las fechas bíblicas ya sabéis, ¿vale? Hay un poquito de sitio ahí para hacer un poco de la rumba, ¿eh? Pero te vas a mover dentro de un cierto rango, ¿sí? Entonces, vamos a poner las fechas para el libro de Josué del 1406 al 1386, ¿sí? 1406 al 1386. Estas fechas se desprenden de la datación tradicionalmente conservada del Éxodo de mediados del siglo XV, sobre el 1446, basada en cálculos a partir de 1 Reyes 6.1, y el año 1406 marcaría el final de la experiencia en el desierto, y 1386 coincidiría con la muerte de Josué a los... ¿cuántos años? 110 años, muy bien. Aunque sujetas a interpretación, existen importantes pruebas arqueológicas que apoyan las evidencias bíblicas de la conquista incluida en esta fecha. Entre ellas se encuentran las excavaciones y, sobre todo, unas cartas que se llaman las cartas del Tel el Armana, que son correspondencia entre unas ciudades cananeas y egipcias, que muy probablemente describen la conquista desde la perspectiva cananea. Así que estas cartas, tal cual un email, tal cual, esto es para leer esto, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué dice? Espérate un rato porque estoy leyendo todavía, pero sí, siempre resulta muy interesante ver. Yo siempre me imagino al que lo tenía que escribir, ¿sabes? O sea, ponte, ¿sí? Piensas que lo tienes difícil, pero ponte tú a... No sé cómo lo harían, pero supongo que con arcilla, ¿no, Raquel? A ver, que tú eres nuestra residente experta aquí de historia. Cuneiforme, sí. Es una caña que la punta está acabada de cierta manera y hacen símbolo en la arcilla, y si se ha conservado es porque un incendio se queman, entonces son las que se conservan. Que si no, al tiempo se vuelven a borrar y sobre hoja. ¿Ves? Hemos aprendido aún más todavía, ¿eh? Y eso que hemos tenido que rehacer el PowerPoint, eso imagínate, ¿sabes? Vale. O sea que las que tenemos son las que se han conservado por algún incendio y se han cocido, tal cual también las cartas, ¿no? Si hay un incendio, una carta, pues la pierdes, te queda así. El tema del libro de Josué, veremos aquí dos, pero después hablaré acerca de tres temas principales, pero dos temas principales en este momento serían conquista y herencia. Dios cumple su promesa al dar a Israel la tierra de Canaán. Varios subtemas
se entretejen para desarrollar este tema principal, como por ejemplo la presencia del Señor a través del arca o el poder del Señor demostrando pues, sus actos sobrenaturales, como por ejemplo de Jericó, ¿no? Que ellos pues, fueron alrededor de la ciudad de Jericó, pero no hicieron ningún acto de guerra, tal cual. Iban caminando en silencio, ¿no? Menos al séptimo día, que caminaron en silencio y después gritaron, pero no hicieron nada más, ¿sí? Y las murallas de Jericó se derrumbaron. Esto requiere también fe, ¿eh? No sé si lo has pensado alguna vez. Lo haces un día y vale. Lo haces 2 días y vale. El tercer día ya estás diciendo, el cuarto, quinto, sexto, y al final te dicen, vale, el séptimo vamos a hacerlo 7 veces. A ver, requiere fe, pero Dios ha dicho y Dios hará, ¿no? Entonces tenemos estos poderes sobrenaturales del Señor y después finalmente el juicio del Señor, ¿no? A través de la sentencia dictaminada en contra de los cananeos. Josué 21:45 resume el tema principal. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios, Jehová, había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Esta es la fidelidad de Dios demostrada a través de este libro y demostrada a través de las promesas que Dios había hecho y que Dios cumplió. Así que Josué 21:45 sería un buen versículo para recordar, ¿verdad? Todas las cosas buenas que Dios promete y todas las cosas buenas son las que Dios hará. El propósito del libro es mostrar la fidelidad de Dios a las promesas de su pacto y la necesidad de vivir por fe, confiando en la realidad de esas promesas y actuando en consecuencia. O sea, Dios promete algo, Dios va a hacer ese algo, ¿sí? Y tú, aunque tú digas, pues es que no sé cómo lo va a hacer, ya, pero si Dios ha dicho, ¿sabes qué? Dios hará, ¿sí? Si Dios ha dicho, Dios hará. Y puede parecerte muy difícil, puede parecerte una cosa, un muro muy grande, ¿no? Que dices, ¿y este muro? ¿Qué vas a hacer con este muro? Pues tú no te preocupes, que a la séptima va la vencida. Podríamos cambiar el dicho, ¿no? A la tercera va la vencida. Pues a la séptima, la historia de Josué, a la séptima va la vencida. A mostrar la fidelidad de Dios a las promesas de su pacto y a la necesidad de vivir por fe, confiando en la realidad de las promesas y actuando en consecuencia. Bueno, la contribución de Josué en lo que es el esquema de la Biblia, al relatar los hechos históricos de la conquista y la repatriación de Canaán, interpreta e ilustra el mensaje de la redención en varios sentidos. Entre ellos es que Josué es un tipo o una figura profética que apunta al Josué mayor que vendría, a Jesús. Su encuentro, de hecho, con el capitán del ejército del Señor, ¿os acordáis? Que se encuentra con un capitán, ¿no? Y lucha con él. Le dice, ¿de quién eres? ¿De los nuestros o de los enemigos? Entonces, es una cristofanía. Esto es una aparición preencarnada de Jesús. Y esto nos sugiere que había un líder más grande que él. Había alguien que estaba por encima suyo, ¿sí? Josué, guiando a Israel hacia su herencia, es una imagen profética de Jesús guiando a su iglesia hacia la gloria, donde Cristo es identificado específicamente como en Hebreos 2:10 nos dice que Cristo pues, es ese capitán, ¿no?, de nuestra salvación. La tierra prometida simboliza la herencia y el descanso espiritual que pertenecen al pueblo de Dios en la experiencia y en el disfrute de su presencia. Ahora bien, hablemos un poquito acerca de esa conquista, porque esa conquista, hay personas que dicen, no, la tierra prometida es el cielo.
pues vaya cielo, ¿no? Porque si tienes que estar ahí luchando, si hay todavía pecado, ¿no? Yo por eso esa ilustración de que la tierra prometida es el cielo, no la veo, ¿sí? Por estas cosas, ¿no? Pues todavía siguen luchando. En el cielo no vamos a luchar, ¿sí? Todavía hay pecado en la tierra prometida y en el cielo no hay pecado. Entonces, esa similitud yo no la acabo de ver. Si alguien la tiene muy convencida y me la quiere explicar mejor, pues estoy dispuesto a hablar. Pero yo creo que es más bien, vemos que es la vida cristiana, ¿sí? Tenían que ir, lo siento por este mapa, tenía otro mapa mejor en casa, pero este es el mejor que he podido encontrar aquí, donde entraron por aquí, por este lado, ¿no? Y después se fueron hacia el sur, y después se fueron hacia el norte, y después acabaron llegando hasta Filistea, por este lado. Fue algo progresivo. ¿Sí? ¿Tu vida cristiana cómo es? Es progresiva. ¿Sí? Tú no te conviertes y al día siguiente eres un super santo, ¿verdad? Y has ascendido al nivel de que ya no pecas más, que ya no hay nada en ti que se pueda recriminar. No, por supuesto que no. Seguimos pues pecando, seguimos cayendo, seguimos dándonos cuenta de lo que hemos pecado y seguimos avanzando para arriba. ¿Os acordáis ese gráfico que os enseñé la semana pasada, ¿no? Que era de economía, pero habían altos y después bajaba un poco y después subía un poco más, después bajaba y después subía un poco más. Esta es la santificación progresiva, que vamos aprendiendo más acerca de Dios, vamos aprendiendo más acerca de nuestra propia incapacidad, aprendemos más acerca de su santidad y de nuestra necesidad y vamos decidiendo y arrepintiéndonos y viendo, y cuando conquistas una cosa, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te ha pasado en tu vida cristiana? Cuando te has dado cuenta de un pecado y el Señor te da victoria sobre esa cosa, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué dices? Ya estoy, ¿no? Ya mi vida cristiana ya es perfecta. No. Me empiezas a mirar hacia el horizonte y dices, uy, ahí hay otra ciudad que la estoy viendo allí. Esa ciudad, bueno, todavía está lejos, pero, uy, se está acercando un poco más. Vaya, sí que es un problema esta ciudad en mi vida, ¿verdad? Me explico, ¿no? ¿Sí? Que nos pasa que no estamos nunca al 100%. Y esto no es que sea algo negativo, porque no seremos perfectos hasta que no estemos en el cielo. Entonces lo que vamos haciendo es, cuando nos acercamos más a Dios, esto nos ayuda a ver nuestras deficiencias y lo que tenemos que mejorar. ¿Sí? Esto puede pasar, si te gusta mucho una cosa, ¿no? A mí me encanta tocar el piano, ¿no? Y cuando veo a un pianista mucho mejor que yo, me encanta porque ves cosas que dices, ¡buah! Te anima a hacerlo mejor, ¿no? En vez de, podría hacer lo opuesto, ¿no? Podría decir, bueno, yo ya lo dejo estar, yo no voy a conseguir. O podría decir, oh, mira esto, mira cómo esta cosita, este detalle, o estas, ¿sí? Me acuerdo una vez que fui a ver de sorpresa a un pianista que se llama Bolodos. Bolodos, sí. ¡Oh! Sí. Lo fui a ver. Me invitaron y yo la verdad es que no tenía ni idea quién era Bolodos, ¿no? Entonces, ahora ya sí, obviamente, y entonces en ese momento también. Pero me acuerdo que vi a Bolodos, ¿no? Y una de las cosas que hacía era teatrero. Era teatrero, tocando el piano, hacía así. ¡Pum! Y se quedaba con las manos así en alto, ¿no? Y esperando ahí que todo el mundo le aplaudiera. Bueno, pues eso no lo hago, ¿vale? Pero hay cosas que sí que veías y dices, ¡buah! Lo disfrutabas un montón, ¿no? Y todo eso era porque eso, sí, progresivo, ¿sí? Gracias por vuestra ayuda, ¿eh? Nadie me ha dicho nada. Estabais todos aquí. Pues la verdad es que no tengo ni idea por qué ha dicho todo eso, ¿eh? Ahora, imaginaros todo esto sin la presentación, ¿vale? Vale. Así que podéis estar agradecidos. Vale. Bueno, pues eso.
que la santificación va progresando hasta la glorificación. Cuando nos muramos o cuando venga el Señor, entonces ya tendremos esa santificación completa, esa glorificación en Cristo Jesús. Seremos tal como Él es. Pero Josué también muestra la necesidad del Evangelio al subrayar las terribles consecuencias del pecado. La sentencia divina contra los cananeos atestigua la ejecución segura de una justicia divina. Del mismo modo, ¿os acordáis en el capítulo 7, el episodio con Acán? ¿Vale? Que él, dices, ¿cómo puede ser así de insensato robándole cuando Dios había dicho explícitamente, no cojáis nada de Jericó? Y él va y coge de Jericó, ¿sí? Pero esto nos ilustra el poder del pecado para afectar a otros y la imposibilidad de ocultar el pecado a Dios. Josué demuestra que la historia bíblica es algo más que hechos. El descanso prometido, cuando Josué conducía a Israel hacia su herencia o su descanso, pero realmente fue un descanso temporal, no fue un descanso para siempre. Pues Israel tendría muchos más enemigos en los siglos venideros, y aunque Jehová había asegurado una herencia para su pueblo, aún podía quitársela, como lo hemos visto, ¿no? El pueblo de Israel decidió que no quería nada que ver con Dios, ¿y Dios qué hizo? Pues os llevó al cautiverio, ¿sí? Hay unas consecuencias. Y aunque tú quizás dices, bueno, pues yo no lo estoy viendo esas consecuencias en mi vida, yo estoy haciendo lo que me da la gana, bueno, las consecuencias vienen, ¿sí? Desde el punto de vista del Nuevo Testamento, los éxitos de Josué fueron solo parciales y en el mejor de los casos solo apuntaban más allá de sí mismos, mientras que Jesús sí que lleva a su pueblo, al pueblo de Dios, a una herencia que no le podrá ser arrebatada, que no se le quitará de las manos. Jesús proporciona el descanso que Josué no había alcanzado. En Hebreos 3:11, Hebreos 3:18 nos habla acerca de esto. También encontramos unos modelos de fe. ¿A quién se te ocurre cuando tú ves fe? ¿Qué? Rahab. Es una de esas historias que son increíbles, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que esta mujer fuera la que fuera escogida por Dios? Y sale en el capítulo 13 de Hebreos, 12 de Hebreos, 11 de Hebreos, madre mía, cómo estoy. El capítulo 11 de Hebreos, en las personas que habían tenido fe. Sale al lado de personas como Abraham. O sea, te das cuenta. O sea, el escritor de Hebreos está poniendo a Abraham y Rahab en el mismo capítulo. ¿Sabéis por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Nosotros sí, decimos, Abraham aquí, David aquí, Moisés aquí, Josué aquí, Rahab. Pero Dios dice, la fe de Rahab y la fe de Abraham fue la misma fe en el mismo Dios. ¿Sí? Pues se da este modelo, ¿no? Como alguien que no alcanzó lo prometido porque Dios había prometido algo mejor. Bueno, también tenemos el tema de la conquista. Hay muchas personas que han establecido un paralelo entre el libro de Josué y el libro de Hechos, que es un paralelo curioso. Tras la redención de Egipto en el Éxodo, Israel inicia la conquista de su herencia. Tras la obra redentora de Jesús en la cruz, su pueblo se lanza a la conquista del mundo en su nombre. Israel disfrutó de una herencia terrenal y de un reino terrenal, pero el reino del que forma parte la Iglesia es espiritual y celestial. Entonces, muy rápidamente, 9 temas a resaltar
del libro de Josué. El primero, los israelitas conquistaron con éxito Canaán gracias al firme liderazgo de Josué, que recibió el poder de Dios, ¿vale? Entonces, pues pudieron hacerlo gracias a, pues como Josué les lideraba. La segunda cosa, probablemente la influencia de Josué configuró en gran medida el libro de Josué, ¿no? Sus preferencias, lo que él creía, cómo él veía las cosas, pues obviamente lo iba perfilando de esa forma. Los tres temas de Josué son la transición del poder de Moisés a Josué, la conquista y división de Canaán y la fidelidad de Dios a su promesa de dar a Israel la tierra. Entonces, si os acordáis antes, os he dado dos de estos tres, pero realmente al principio de todo vemos esa transición, ¿verdad? En el capítulo 1, lo vimos la semana pasada un poquito, el tema de como te dije a Moisés mi siervo, ¿no? Moisés mi siervo, y ahora hazlo tú como lo decía él, y ves ese movimiento de ahora antes era así, ahora será así, y están allí acoplándose los dos, ¿vale? Entonces teníamos transición, conquista y fidelidad de Dios, ¿sí? Esos serían los tres puntos así principales o claves, ¿de acuerdo? La estrategia de batalla de Israel consistió en conquistar primero la parte central de Canaán, donde tuvo lugar una batalla clave en Jericó. Después siguieron las campañas del sur y del norte, y las victorias de los israelitas les dieron el control efectivo de la tierra. O sea, si tienes el mapa ese que os he enseñado antes, cruzaron el río Jordán, se encuentran con Jericó y después van hacia abajo, hacia el sur, van hacia el norte y después siguen un poquito más hacia adentro, siguiendo hacia el mar Mediterráneo. Y finalmente, como Israel no expulsó a los grupos más pequeños, su influencia pagana acabó corrompiendo a los israelitas. Esto nos acordamos de la historia de Israel. Al final sucumben a lo que el resto, los pueblos de a su alrededor estaban dándoles en sus creencias, ¿sí? Vale, seguimos. Los últimos 4 y ya estamos. Las tierras de Canaán y Transjordania se repartieron entre las 12 tribus. Los levitas recibieron 48 ciudades entre las tribus. Entonces ellos tenían diferentes ciudades alrededor de toda la tierra. Tenían esas 48 ciudades de los israelitas. Israel designó 6 ciudades levíticas como lugares de refugio para proteger a las personas que causaban accidentalmente la muerte de alguien, ¿vale? Esas ciudades de refugio, si os acordáis, eran ciudades donde un israelita, si había un accidente y había sido sin querer, ¿vale? Podían ir corriendo a esas ciudades de refugio, ¿vale? Como las tribus de Rubén, Gad y Manasés construyeron un gran altar cuando llegaron al río Jordán, las demás tribus estaban dispuestas a entrar en guerra porque creían que las tribus orientales habían desobedecido a Dios, ¿vale? ¿Os acordáis de ese episodio? Que estaban a punto de ir a por ellos, ¿eh? Porque pensaban que se habían ido en contra de Dios. Que después dices, años más tarde, todos están yendo en contra de Dios, ¿sabes? O sea, cómo cambian las cosas, ¿eh? Antes de morir, Josué desafió a los dirigentes israelitas a recordar las grandes cosas que habían visto hacer a Dios. Repasó la historia de Israel desde los días de Abraham y les exhortó a comprometerse plenamente con Dios. Y ellos dijeron, sí, lo haremos. ¿Os acordáis? Sí, lo haremos. Josué les dijo, ¿qué les dijo? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ellos también dijeron, sí, nosotros también. Y al cabo de muy poco tiempo, se habían vuelto para atrás completamente. Que eso sea una exhortación para nosotros también, ¿sí? Que no pensemos, no, a mí no me va a pasar. Yo estoy a salvo. A mí que no me digas, no, yo estoy bien. Asegúrate cada día de decir, oye, mira, yo y mi casa, yo quiero seguir hacia adelante, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que ese sea nuestro espíritu. Bien, pues hemos llegado al final de este AVE y ahora nos dividiremos en
grupos, en los grupos que tenemos, para nuestros amigos que nos estáis visitando, hay 3 grupos, son 3 pájaros, tenemos los cuervos, las palomas y las águilas, se han nombrado ellos mismos, ¿vale? Y entonces ellos generan 4 preguntas, para la siguiente sesión se hacen esas 4 preguntas a los otros equipos, ¿sí? Entonces es un poco de competición, ¿vale? Pero acordaos, hermanos, ¿cuál es el propósito de las preguntas? ¿Machacar? Muy bien, gracias. Sí, creo que... Sí, he dicho bien la pregunta, ¿eh? ¿Cuál no es el propósito de las preguntas, verdad? Machacar. Muy bien, muy bien. El propósito es aprender, ¿sí? E intentar recordar alguna cosa que nos sea de ayuda en el futuro, ¿sí? A mí se me ocurren varias cosas que digas, bueno, pues esto es una buena cosa para recordar, ¿no? Pero os voy a dejar que os montéis en vuestros grupos, ¿vale? Andrei y Timber, si os queréis juntar con algún grupo, por favor, con todo el... seguro que hay muchos grupos que dirán, aquí con nosotros, ¿vale? Así que vamos a tener a los... por cierto, hemos cambiado de grupos, ¿sí? Hemos cambiado de grupos, o sea, si os acordáis del grupo en el que estabais, ¿vale? Tenemos grupos nuevos, así que vamos a tener a los cuervos aquí, en esta mesa de aquí, las águilas en la tercera mesa y las palomas que se pongan aquí, en esta zona de aquí, así los tenemos un poco separados, ¿vale? Los cuervos, las águilas y las palomas aquí.